Número 4, aprender a decir que no. Y aquí no hay mucho que explicar, solamente la palabra de Dios. Es muy clara, el mismo Señor Jesús, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Hay otras versiones que dicen que puedas tener la capacidad de decir sí lo haré, no lo haré. Bueno, esto es importante. Hay momentos en que hay que decir que no, por el bien de nosotros mismos, por el bien del ministerio, por el bien de nuestra familia. Tenemos que meditar, tenemos que pensar muy bien cuando se nos está pidiendo hacer algo. Eh, Muchas veces puede ser algo que vaya en contra de lo que el Señor nos dice, otras veces puede ser algo que no vaya en contra, pero que no podemos hacer ya, no podemos sobrecargarnos. Y en este sentido, el Señor nos da sabiduría. Pidamos, como dice la palabra de Dios, ustedes no tienen porque no piden. Y el contexto de esto se trata de la sabiduría, no específicamente de cosas materiales como sea mal interpretado. Sabiduría para discernir cuándo decir sí lo haré o no lo haré. Muy importante. Y ahora, número 5, comprometerse con los logros a largo plazo. ¿Cuánto nos hace falta la disciplina y el compromiso? Antes las personas creían que todo lo hacíamos bajo la motivación, entonces se trabajaba en la motivación. Tenemos que motivarnos, tenemos que estar todos los días, busquemos cómo motivarnos y escuchemos audios y escuchemos música y rodeémonos solo de personas que nos motiven, no de gente negativa, porque no se nos puede caer la motivación. Hoy por hoy nos damos cuenta de que eso no funciona, porque la motivación es algo que se trabaja, es cambiante, ¿verdad? Es algo que puede funcionar a corto plazo, pero es muy cambiante. Depende de emociones, de estados de ánimo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos estar funcionando en base a esto, sino que la disciplina y el compromiso nos hacen ver, como dijimos en el principio, la misión, el panorama general y enfocarnos cuál es nuestro papel dentro de esto. Cómo somos colaboradores de Cristo dentro de esta misión. Entonces, específicamente, es concentrarnos en la disciplina y nuestro enfoque principal en el compromiso a largo plazo con nuestras funciones específicas en nuestros contextos. Y podemos leer aquí mismo en Corintios, 1 Corintios 15, una palabra para esto. En el versículo 58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Qué hermoso, nos da ánimo esta palabra del Señor. Y bueno, yo relacioné esto que decía este conferencista, este escritor, con la palabra de Dios. No contradicen nada la Biblia. Así que bueno, como dije en un principio, tengamos un propósito por el que valga la pena vivir, conozcamos nuestras fortalezas y debilidades, fijemos orden de prioridades, aprendamos a decir que no y comprometámonos con nuestra misión a largo plazo. Consejos. Y bueno, yo ahora quiero hablar de ciertas áreas en las cuales nosotras tenemos que ser intencionales. Saqué varios aspectos. Primeramente, el tiempo. Y vamos a leer una palabra. La Biblia habla mucho acerca del tiempo. Colosenses 4:5 nos dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Vivir sabiamente y aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo. Cuando ser sensibles, cuando una persona necesita que nosotros le hablemos. Para eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente, memoricemos, exhortemos, edifiquemos, demos. Se nos está pidiendo, eso es parte de los dones y de las capacidades que el Señor nos está pidiendo que pongamos en práctica. Así que bueno, el tiempo, ustedes pueden encontrar mucho en la palabra de Dios acerca del tiempo. No procrastinar, que es importante. Me quedo por aquí, voy a hacer esto, pero ya me puse a hacer otra cosa y perdí el tiempo y se me fue el día y no hice las cosas relevantes. Tenemos que estar muy enfocadas, mujeres. Es un trabajo que tenemos que hacer.
También la palabra de Dios en Efesios nos habla específicamente de esto. Efesios 5, 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cómo dice el Señor que son los tiempos? Malos. También en los evangelios lo encontramos. Los días son malos. Aprovechemos el tiempo y las oportunidades. Así vamos a ser mujeres intencionales. Número 2, las relaciones. Ser intencionales con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos en la iglesia, con los vecinos, con los no creyentes, con las personas nuevas que llegan. Tenemos que ser intencionales, no podemos desaprovechar las oportunidades como vimos y estar hablando de cosas que no sean vanas y viste y ayer y que las noticias y que no, seamos intencionales. Bueno, se acerca esta persona, ¿qué necesito sembrar en esa persona? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a atraerlas hacia mí? ¿Qué recursos voy a usar para que esa persona se interese en escucharme y poder sembrar la semilla y que caiga sobre buena tierra? Entonces, la intencionalidad en las relaciones es fundamental. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a tener mi comunicación? Todo esto es importante, por ejemplo, en la pareja, en la familia extendida, en los hijos. Y bueno, leemos en Primera de Juan, vamos a buscar, Primera de Juan 4, del 7 al 12 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y bueno, nos viene hablando del plan de Dios, de cómo Dios se acercó a nosotros y que cómo nos amó y que así tenemos que amarnos nosotros y utilizar, dice, máxima expresión con los demás. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer todo esto? Con amor, con buena comunicación, con palabras sazonadas con sal, como nos dice Colosenses 4:6, para poder ser intencionales, porque si no, no va a servir, no va a dar fruto nada de lo que hagamos, ¿verdad? Y con nuestros hijos, por ejemplo, hablarles a nuestros hijos de cómo es su identidad en Cristo desde pequeños, poder hablarles, enseñarles la palabra de Dios desde pequeños, que ellos aprendan a tener respeto, temor del Señor, explicarles qué es eso, y bueno, y tantas cosas que podemos hacer en nuestras relaciones. Ahora, número 3, exhortándonos unos a otros. Para mí es muy importante, y lo destaqué aquí, la exhortación. Vemos que la exhortación no es un regaño, la exhortación es ánimo, la exhortación es colocar la neutesis que habíamos hablado, colocar la palabra de Dios en la mente de las personas. Cuando los hermanos dejan de congregarse, vamos a ser intencionales, vamos a averiguar primeramente por qué han dejado de congregarse. Y después, si tenemos un buen motivo, nos vamos a acercar con amor y vamos a exhortarlos con la palabra de Dios. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué no tienen que aislarse, estar solos? Los hermanos, al estar solos, se pierden el privilegio de que los hermanos oren o de que los hermanos hagan algo por ellos, ¿verdad? Se aíslan. Entonces, ¿cómo vamos a saber si no están cerca? Es importante. Aparte de eso, ellos tienen que beneficiarse y aportar con los dones y los recursos de cada uno. Leemos, por ejemplo, en Tesalonicenses, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. También vemos en Timoteo, segunda de Timoteo 4:2, que nos dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Qué lindo que dice a tu gente, con paciencia. Paciencia, un fruto del espíritu que tenemos que ejercitar. No podemos ser impacientes y enojarnos, por ejemplo, con nuestros hijos o con esos hermanos que no vienen y que uno piensa de pronto que es que porque tienen pereza de congregarse y no sabemos, no conocemos la realidad de ellos. Así que tenemos que ser
empáticos y sensibles y tener paciencia y todo, hacerlo con amor. Y bueno, encontramos también en Hebreos otra palabra. Hoy son tantas citas que no los tengo, tengo que buscarlos, no los tengo marcados. Hebreos 10:24, ya lo conocemos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Excelente. Ahora, otro punto, el 4, áreas para ser intencionales, la búsqueda de Dios. Y bueno, aquí les leo, lo escribí y les dejo por acá los versículos para que ustedes los lean. ¿Por qué es importante ser intencionales en la búsqueda de Dios? Vean qué hermosa palabra que encontré. Felices los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, nos dice el Señor. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora que está cerca. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La palabra de Dios es muy clara. Tenemos que ser intencionales en nuestro tiempo con el Señor. Tenemos que buscarlo cada día. Preferiblemente yo aconsejo en las mañanas, cada persona se acomoda, pero en las mañanas el Señor nos da una fuerza necesaria, como decía acá esta cita, para lidiar con nuestro día a día, que son los días malos, como decía la palabra. Bueno, creo que nos van a salir 3 videos acerca de esto porque es demasiado importante. ¿Cómo podemos ser intencionales en todas las áreas de nuestra vida? Siguiente, nuestra mayordomía. ¿Cómo podemos ser intencionales en nuestra mayordomía? Efesios 5:29 nos dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Primera de Corintios 6 nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es del Espíritu Santo y que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Honren a Dios con sus cuerpos. Igualmente en Corintios 10:31, sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y todo es todo. Igualmente en Corintios 3:16, él añade, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Y bueno, aquí quiero mencionar un poquito por qué Pablo es tan enfático con los efesios y principalmente con los corintios. Bueno, sabemos que vienen de un contexto donde los griegos tenían sus filosofías y sus ideologías de atrás, muy atrás, platónicas, en las cuales lo que importaba era el espíritu y el cuerpo no. Y luego de ahí se derivaron los ascetas, que el ascetismo decía que el cuerpo era malo y por eso es que veían, ¿verdad? Dentro, por ejemplo, de la primera iglesia, cuando se hizo el cambio con Constantino y se hizo la iglesia universal, la iglesia católica, podemos ver mucho los padres, los monjes y todo que se mortificaban sus cuerpos porque venían con esta creencia que el cuerpo era malo, que lo que importaba era solamente el espíritu, ¿verdad? También los gnósticos, los epicúreos y bueno, diferentes tipos de ideologías y de filosofías, en la cual también algunos eran radicales, ¿verdad? El cuerpo era malo y otras eran al revés, lo que importa es solamente el espíritu, entonces con el cuerpo hagamos lo que queramos y comamos y bebamos y disfrutemos la inmoralidad sexual, inclusive todas las relaciones sexuales entre hombres y con mujeres y las prostitutas de los templos y todo esto se veía que se hacía como para Dios, como para el Señor. No entendían ellos hasta que tuvo que venir el Evangelio con poder y como dice Romanos 12:2 a transformar las mentes de ellos, y en esto Dios utilizó a Pablo para que ellos pudieran entender que el Señor es Señor de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, de nuestra parte material y de nuestra parte inmaterial.